Quería leer algún pasaje de la Biblia. Leo en Juan. Bueno, mejor voy a leer Marcos. Porque en las palabras de Cruzadas decía que el Marco, no sé cómo que era tremor o algo así. Y yo sabía que el Evangelio de San Marcos siempre me costó mucho leerlo, no como el de Juan. Porque no lo alcanzaba a comprender. Si bien no tiene ninguna dificultad, no podía llegar a comprenderlo. Es decir, es como leer y al leer no entender. Como que hay una maldición de Jesús o de no sé quién que dice que viendo no vean, algo así. Bueno, ¿vieron cuando uno lee algo y por más que lo lee, no lo puede comprender? Es como verlo, pero no leerlo. Eso me pasó siempre con San Marcos. No así con los otros evangelios, que al leerlos los leía como cualquier otra lectura. Como si hubiese una prohibición de comprender el evangelio. Y hace unos años, hará unos 5 o 6 años, estaba yo acostada en mi cama, en la otra habitación, y no comprendía por qué me pasaban las cosas que me estaban pasando. No lo llegaba a entender. Y la única respuesta que me daba el Señor era Marcos, Marcos, Marcos. Yo decía, ¿qué será? Marcos. Me mostraba los marcos de la puerta, Marcos, Marcos. Y un día dije, ya sé, es el Evangelio de San Marcos. Entonces dije, ya sé lo que puedo hacer, leerlo. Y al empezar a leerlo, descubrí que la primera parte hablaba de Juan el Bautista. Y llegaba hasta el capítulo 3 más o menos. Y de ahí no podía avanzar. La curación de la mano paralizada. Me quedaba la idea de que hablaba de Juan el Bautista y que curaba una mano paralizada. Eso era todo lo que me quedaba de la lectura y no podía avanzar más que ahí. Bueno, hubo mucha gente que empezó como a ayudarme a poder comprenderlo, a poder entender de qué trataba. Empecé a leer las notas explicativas y simplemente relata hechos, lo más ajustado a la verdad, como sucedieron las cosas, como para no agregarle ni sacarle ninguna predicación, ninguna intención más que mostrar exactamente lo que hacía y lo que decía Jesús, como para describir su perfil psicológico y su etapa mesiánica. Eso es lo que empecé a entender después del capítulo 3. Bueno, muy bien, después empecé a entender algunas otras cosas, como que iba al templo, me quedaba así como que iba al templo, que caminaba sobre las aguas, la tempestad calmada, la curación de la hemorroísa, muerte del Bautista, y que le faltaba un capítulo, que el final de Marcos forma parte de las escrituras inspiradas, es considerado como canónico. Esto no significa que necesariamente haya sido redactado por Marcos. De hecho, se pone en duda su pertenencia a la redacción del segundo evangelio. Las dificultades proceden ante todo, de la traducción manuscrita. Varios, entre ellos Servat y Zenón, omiten el final actual. En lugar del final ordinario, se da un final más breve que es continuación del versículo 8. Ellas refirieron brevemente a los compañeros de Pedro lo que se les había anunciado. Luego el mismo Jesús hizo que ellos llevaran
desde el oriente hasta el poniente, el mensaje sagrado incorruptible de la salvación eterna. 4 mensajes dan a continuación los 2 finales, el breve y el largo. Finalmente, uno que es más largo intercala el fragmento siguiente. Y estos alegaron en su defensa: este siglo de iniquidad está bajo lo que no deja de lo que está bajo de los espíritus impíos. El término de los años del poder de Satán se ha cumplido, pero otras cosas terribles se acercan, y yo he sido entregado a la muerte por los que pecaron, para que se conviertan a la verdad y no pequen más, a fin de que el segundo evangelio se detuviera bruscamente en el versículo 8, de que era suposición de que el final primitivo desapareció, por causas desconocidas de nosotros, y que el final actual fue redactado para colmar la laguna. Se presenta este como un resumen de las apariciones de Cristo resucitado, cuya redacción es sensiblemente diferente de la manera habitual de Marcos. Esto es a partir del capítulo 16, del versículo 8. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Bueno, entonces me quedaron esas ideas. Y hoy al leer el primer capítulo digo, pero está el bautismo de Jesús. Y digo, sí, ya sabía que estaba el bautismo de Jesús, pero es como si lo hubiera leído por primera vez. Sabía que estaba que Juan el Bautista vestía piel de camello, eso me quedó grabado de la primera vez que lo leí. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Y al leer la correa de sus sandalias, me acordé de unas marcas en mis pies. Bueno, entonces no son los clavos, son las marcas de las correas, porque son rayas como si fueran piolines. Dice: yo he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.